Roger Huff con las noticias BUBDGI 2020 a las 3:20, presentado por Heires, la bebida de calidad y sabor único. McNamara, secretario de Defensa de Saigón, recibirá en su visita a Vietnam el informe de que hay más grupos enemigos en Vietnam del Sur que antes. Se calcula que son 296,000. Nosotros, los estadounidenses, sabemos, aunque otros parecen olvidar el riesgo de expandir el conflicto, que aún no buscamos una guerra más amplia. La guerra de Vietnam redefinirá el concepto de guerra y pondrá a prueba las perspectivas cambiantes de un gran país. Ocupará y consumirá a varios presidentes de Estados Unidos y servirá como telón de fondo para el cambio social y mundial. Estas son las historias de los soldados y líderes que experimentaron la victoria y la derrota tanto en el ámbito personal como en el escenario mundial de la guerra de Vietnam. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Francia controlaba la península de Indochina, que incluía Vietnam, Camboya y Laos. Después de que Francia cae ante Alemania al principio de la Segunda Guerra Mundial, Japón toma el control de la región, aunque deja en gran parte a la administración francesa en su lugar. La Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, precursora de la CIA, trabaja con nacionalistas vietnamitas para luchar contra sus ocupantes japoneses. Esos vietnamitas están liderados por un hombre que décadas después se vuelve infame en Estados Unidos y en el mundo. Su nombre es Ho Chi Minh. Minh lidera el Vietnam Doc Lap Dong Minh, la Liga para la Independencia de Vietnam, que después se acorta simplemente a Viet Minh. Cuando la Segunda Guerra Mundial llega a su fin, los aliados se preguntan cómo liberar a los países conquistados y devastados por las potencias del eje. El fin de la Segunda Guerra Mundial provoca de inmediato el temor de que el comunismo se extienda globalmente. Y Ho Chi Minh, además de ser un nacionalista, es comunista. El presidente Harry Truman, que heredó la presidencia tras la muerte de Roosevelt, prefiere ver el colonialismo francés antes que una Vietnam independiente y comunista. Tan solo unas semanas después de que Ho Chi Minh declara la independencia de Vietnam, Estados Unidos, el Reino Unido y la URSS discuten que Indochina pertenece a los franceses, ya que la devastada Francia carece de fuerzas para recuperar Vietnam. Fuerzas británicas controlan el sur del paralelo 16, mientras nacionalistas chinos controlaban el norte. Mientras tanto, el comunismo se extiende como un virus. En enero de 1946 se reanuda la guerra civil china entre nacionalistas y comunistas. Ese mismo mes, Albania, recién liberada de la ocupación nazi, se convierte en un estado comunista. En febrero, Iosif Stalin da un discurso en el que decreta que el desarrollo capitalista de la economía mundial hará inevitable otra guerra. Anticipándose a esto, la Unión Soviética comienza a prepararse para defenderse. El discurso de Stalin es visto como la base de la incipiente Guerra Fría. Ho Chi Minh y su Viet Minh comienzan conversaciones con Francia para lograr la independencia total. Las fuerzas francesas reemplazarán a los chinos nacionalistas en el norte y, a cambio, Francia reconocerá a Vietnam como una república libre dentro de la Unión Francesa más amplia. Las negociaciones fracasan y a finales de 1946 los franceses quedan envueltos en la Primera Guerra de Indochina, que durará 8 años. El Viet Minh depende de tácticas de guerrilla lideradas por el general Vo Nguyen Giap, un líder de la resistencia durante la ocupación japonesa. Los franceses confían en artillería y apoyo aéreo para vencer al Viet Minh en batallas convencionales. Sin embargo, el Viet Minh pelea de todos modos, pero tradicionalmente el Viet Minh está inicialmente limitado por armamento inferior. Eso va a cambiar.
Mientras tanto, Estados Unidos se enfoca en la creciente amenaza comunista en Europa. La doctrina Truman, presentada en 1947, muestra el apoyo de Estados Unidos a Grecia y Turquía para mantenerse fuera de la influencia soviética. Esto lleva a una política de contención más amplia para evitar que el comunismo domine el mundo. De niño, creciendo en Japón y otros lugares, teníamos, ¿sabes? Las escuelas eran administradas inicialmente por el ejército, luego por el Departamento de Estado, pero después eran maestros normales. Todos tenían credenciales. Recuerdo que en los años 50 aprendí sobre los comunistas aquí, antes de McCarthy. Decían que querían infiltrarse, tomar el control de los medios, tomar el control de Hollywood, tomar el control de todo tipo de grupos minoritarios para fragmentar a toda la población, que es lo que hicieron en Rusia durante la Revolución Bolchevique. Y entonces, ya sabes, llegué a casa y efectivamente así sucedió. 1 de octubre de 1949. El derrocamiento comunista de China es un golpe para la administración Truman, ya que las fuerzas comunistas de Mao Zedong derrotan al ejército nacionalista de Chiang Kai-shek por Vietnam. Esto permite al general Vo entrenar a los Viet Minh de forma segura en bases chinas. También permite que China envíe armas y asesores militares para ayudar en la lucha contra las fuerzas francesas. Enero de 1950. La República Popular China y la Unión Soviética reconocen oficialmente la República Democrática de Vietnam de Ho Chi Minh. Estados Unidos y Gran Bretaña reconocen al gobierno respaldado por Francia en el sur como Estado de Vietnam. Liderado por el rey ancestral Bao Jai, abarca 2/3 de la nación actual llamada Vietnam. La Guerra de Corea, 25 de junio de 1950. Mientras tanto, el país de Corea emerge de 40 años de control por parte del Japón imperial y está siendo dividido entre las fuerzas comunistas en el norte y los nacionalistas en el sur. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte, con la aprobación soviética y China, invade Corea del Sur. Truman, con su recién formada Organización de las Naciones Unidas, envía fuerzas estadounidenses y de la ONU para unirse a Corea del Sur en su lucha contra la invasión comunista en julio de 1950. Este es el prisma geopolítico a través del cual Estados Unidos ve la situación en Vietnam. Para los líderes estadounidenses, incluido el presidente Truman, la caída de Vietnam en el comunismo desencadenará un efecto dominó y provocará que otras naciones de la región también colapsen. Truman autoriza $15 millones en ayuda militar a los franceses en Vietnam. 2 meses después, se crea el Grupo Asesor de Asistencia Militar en Saigón para supervisar el flujo de esa ayuda. A principios de 1953, con la llegada de la administración de Dwight D. Eisenhower, la ayuda estadounidense a los franceses en Indochina sumaba más de 150.000 toneladas de equipo. La Fuerza Aérea proporcionó a Francia 160 cazas F-6F y F-8F, 41 bombarderos ligeros B-26 y 28 transportes C-47, junto con enormes cantidades de repuestos, asistencia de mantenimiento y bombas. Sin embargo, los franceses no parecían más cerca de vencer al resistente Viet Minh que en 1946, cuando inició la guerra. La Guerra de Corea termina en un estancamiento con la firma del Acuerdo de Armisticio el 27 de julio de 1953. Sin ser vencidas, las fuerzas comunistas mantienen el control del norte. Esto muestra cómo Estados Unidos usa la fuerza militar en la diplomacia y actúa estratégicamente ante la presión comunista. La Guerra Fría ha comenzado, pero el fin del conflicto coreano libera a los chinos para aumentar su apoyo al Viet Minh. A pesar de la ayuda estadounidense, los franceses siguen teniendo dificultades.
Las fuerzas francesas están perdiendo claramente la guerra debido a una combinación de un enemigo ferozmente decidido en el Viet Minh y una serie de errores tácticos por parte de los franceses. El escaparate es la batalla más grande de la Primera Guerra de Indochina, la batalla de Dien Bien Phu. Noviembre de 1953. En un intento de mantener al Viet Minh fuera de Laos, el general francés Henri Navarre planea establecer una base fuertemente fortificada en lo profundo del territorio enemigo. En la frontera entre Laos y el norte de Vietnam, cerca de la aldea de Dien Bien Phu, se espera atraer a las fuerzas guerrilleras del general Vo del Viet Minh a campo abierto para una gran batalla, donde el apoyo aéreo francés y su mayor potencia de fuego los diezmarán. Pocos vietnamitas viven en la zona, lo que significa un apoyo local mínimo para el Viet Minh, apoyo necesario para conseguir suficientes hombres, armas, comida y suministros a través de la densa selva y el terreno montañoso. Pero subestiman seriamente a su enemigo. El Viet Minh usa porteadores, bicicletas y carretillas para abastecer a 4 divisiones de infantería y una de artillería en las colinas cercanas. Para febrero, las fuerzas del Viet Minh suman 35.000 con al menos 100 piezas de artillería que dominan la fortaleza. 13 de marzo. Comienzan los ataques y los franceses son rápidamente superados. La administración de Eisenhower tiene que tomar una decisión: intervenir directamente con fuerzas militares o permitir que Francia pierda su guerra contra el comunismo. Enviar tropas a Vietnam podría llevar a Estados Unidos a una guerra larga, costosa y sangrienta, además de enfrentar directamente a fuerzas estadounidenses con las chinas o soviéticas, lo cual, en sí mismo, podría estallar en la Tercera Guerra Mundial. En última instancia, el Congreso y la administración de Eisenhower deciden que los riesgos son mayores que las posibles ganancias. Dien Bien Phu cae el 7 de mayo de 1954 y con ello se desvanecen las esperanzas francesas de conservar sus territorios coloniales. 21 de julio de 1954. Incluso antes de la caída de Dien Bien Phu, Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, la República Popular China y Francia se reúnen en Ginebra, Suiza, para restaurar la paz en Indochina. Sin resolverse Corea, Vietnam se trata en los acuerdos de Ginebra del 21 de julio de 1954. Vietnam será dividido temporalmente en dos, en el paralelo 17, una línea provisional de demarcación militar, en 2 años. En julio de 1956 habrá elecciones nacionales supervisadas internacionalmente. Vietnam será una nación independiente. Por el momento, todos los soldados del Viet Minh deben ir al norte, mientras que los vietnamitas que han luchado junto a los franceses deben vivir en el sur. 1 millón de norvietnamitas, incluidos católicos, terratenientes y anticomunistas, se mudan al sur. Unos 50.000 principalmente soldados del Viet Minh y sus familias se mudan del sur al norte. Estados Unidos y el Estado vietnamita, respaldado por Francia, no firman los acuerdos por temor a que una elección nacional lleve a un gobierno comunista. Gracias por vernos. Si quieres apoyarnos para crear más contenido histórico, dale like, comenta y comparte este video con otros aficionados. Y no olvides suscribirte para apoyar la historia.